Buenas noches, soy Enrique I. Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este programa de Reto 2024. En esta ocasión, en el segmento correspondiente a la agenda nacional. Hoy abordaremos el tema del relevo en la dirigencia nacional de Morena y el futuro de este partido en el contexto de ser el partido dominante a nivel federal. Recordemos que el próximo domingo 22 de septiembre Morena realizará un Congreso Nacional Extraordinario, donde, entre otras cosas, se elegirá a la nueva dirigencia de este partido. Para la presidencia nacional de Morena, de manera preliminar, se estaría perfilando Luisa María Alcalde, cuyo último cargo ha sido la Secretaría de Gobernación. Y se habla también de la incorporación a la dirigencia nacional de Morena de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo va el cabildeo interno de Morena? ¿Cuáles son los retos que enfrentará esta nueva dirigencia? De esto hablaremos durante los próximos 30 minutos. Y para avanzar en este análisis me acompaña en esta ocasión en el estudio Emilio Ulloa Pérez, exdiputado local y federal, un veterano militante de la izquierda en el Estado de México y hoy aspirante a la Secretaría General de Morena en su dirigencia nacional. Buenas noches, Emilio. Gracias por estar aquí. Enrique, muy buenas noches y gracias por lo de veterano. Bueno, experimentado al final de cuentas, militante y dirigente de izquierda. Nos conocimos hace ya mucho tiempo. Hace años. Sí. Muchas gracias. Morena enfrenta distintos retos, está en una etapa donde podríamos considerarlo, como lo decíamos hace un momento, se convierte en un partido dominante, pero ¿cuáles son los retos? Comencemos con la charla, en esta ocasión con Emilio Ulloa. ¿Cuáles visualizas que serían estos retos que enfrenta Morena a 10 años de obtener su registro como partido político a nivel nacional y a 10 años con este ascenso tan trepidante, tan rápido al poder? ¿Cuál percibes que sean los retos que enfrenta en este momento Morena ya como partido político, después de ganar la presidencia en 2018, la presidencia en 2024, ¿cuál avisoras que son esos grandes retos que tiene Morena en este momento? Pues mira, Enrique, primero agradecer la invitación, agradecerle al director general de Radio y Televisión Mexiquense, al señor Barranco, y decirte que los retos que tenemos en Morena, diversos, pero muy interesantes. Primero, pues, la conclusión de su responsabilidad del presidente de la República, lo que decimos el posobradorismo, ¿no? ¿Cómo vamos a dar este proceso después del 1 de octubre? Esa es una etapa a la que muy pocos tendrían esa claridad de cómo se va a desarrollar. Llega una nueva presidenta de la República, la primera en este país, desde su creación de la patria, una mujer, y llega la nueva dirigencia del partido, porque también empieza sus funciones el 1 de octubre. Y necesitamos un partido que sume las voluntades de todos los actores, que no generemos exclusión, que hagamos una unidad absoluta y que ahí estemos preparados todas y todos, porque eso va a ser fundamental para la tarea que nos avecina. Y los retos son cómo le damos sentido a que Morena se convierta en una legitimidad y no cometamos los errores de dos partidos, yo comentaría. La canabilización, esas contradicciones que hubo en el PRD y en lo que terminó el partido, y por el otro lado el partido de Estado. Yo creo que el tema del PRI es un asunto que hay que reflexionar y Morena tiene que trabajar eso para no cometer esos errores. Y yo creo que hay gente preparada, hay hombres y mujeres que están trazando esta ruta para no cometer esos errores, y como tú bien lo dices, estos 10 años fueron extraordinarios, un partido que creció de 0 a parece un Fórmula 1, porque tuvimos resultados extraordinarios, más de 20 gobernaturas, la mayoría absoluta en el Congreso y la mayoría absoluta también en el Senado de la República, es decir, y en los congresos locales. Eso también le da sentido al partido y la tarea y la responsabilidad es enorme.
De acuerdo, pero otro aspecto que debemos considerar, además de la institucionalidad que tú comentas que debe seguir conservando Morena, es otro aspecto importante y que se ha mencionado ya mucho. Durante este trayecto de 10 años, Morena ha estado obviamente ligado a la figura del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar precisamente cuando se elige esta nueva dirigencia? El próximo domingo comienza a andar y justo también inicia el retiro político del presidente. ¿No será un momento en el cual Morena esté en cierta forma vulnerable políticamente hablando? No, yo creo que Morena está preparado, creo que hay liderazgos fuertes, sólidos. Para empezar, tenemos una presidenta muy preparada, una académica, investigadora, dirigente social, una mujer con un enorme perfil que está, yo creo que lista para encabezar las batallas del país y encabezar la lucha para dar sentido a los más de 100 millones de habitantes de este país, más de 120, y que vean que valió la pena haber votado por ella. Y por otro lado, en Morena tenemos la gran responsabilidad de cómo conducirnos, como tú muy bien lo dices. La no presencia del licenciado Andrés Manuel va a generar otra visión y va a generar otras condiciones, pero estoy seguro que vamos a poder estar a las alturas y a la altura de lo que necesita el país. El licenciado Andrés Manuel, hay que reconocerlo, consolidó, creó un partido con su figura, un hombre que termina con un porcentaje de aceptación de más del 70% y que eso legitima lo que viene hacia adelante. Y por eso yo digo que Morena está más que preparado. No creo que vaya a haber problemas ante la circunstancia de lo que sea ya no la presencia del licenciado. Y como lo dijo hace unos días en Palenque, ni se les ocurra venirme a visitar, porque si atiendo a uno, atiendo a todos. Ajá, que esa es digamos, creo que la disciplina o la señal que ha mandado, ¿no? Exacto, que no habrá el beso del diablo, como fue con Echeverría, que después de que termina van todos a su casa a formarse y genera lo que llaman el beso del diablo, ¿no? Y yo creo que con el liceo no va a darse eso. Hay una relación de mucha colaboración y de mucho apoyo con Claudia, y eso con nuestra Presidenta de la República, y eso va a generar una estabilidad. Yo no creo que vaya a haber ninguna contradicción con el hoy presidente saliente y con la presidenta entrante, y que el partido entienda su tarea que tiene que ser. Es decir, ir generando condiciones de abonar todo ese vacío que puede haber dejado el presidente de la República para poder darle proyecto a los próximos años. Igual, en el mismo tema, tú obviamente también tienes ahorita una aspiración, la Secretaría General de Morena, en esta nueva dirigencia que se estaría consolidando el próximo domingo, pero esta nueva dirigencia también tendrá esa misma tónica. No estará esa figura que siempre estuvo, digamos, respaldando, llevando, que es la figura del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Estará, obviamente, otra persona en la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Precisamente a eso voy. ¿Cómo va a ser esa nueva relación? Porque tendremos una nueva dirigencia, una nueva presidenta y, sobre todo, la ausencia de una figura política que había sido pues, dominante en el escenario. Absolutamente. Y además hay que reconocer a quien va a terminar en los próximos días como presidente del partido, al compañero Mario Delgado, que hizo un trabajo extraordinario en estos últimos años, sus últimos 4 años, y yo creo que ese reconocimiento se le hace al ser nombrado secretario de Educación en el próximo gobierno de la doctora, y la verdad es que los triunfos que generaron fueron impresionantes. ¿Y hacia qué y cómo va la nueva dirigencia de Morena? Morena tiene que entender a preparar a los cuadros, a preparar a nuevos dirigentes, formar cursos, talleres, dar reuniones de trabajo por estados, por distritos electorales, no olvidarse de la base. Eso es clave, eso es fundamental. Platicar con toda la militancia, escuchar a todas las voces. No podemos solamente en un gobierno que tengamos, hay que ir abajo para conocer cuáles son las necesidades y podérselo platicar a los funcionarios de cómo están pensando abajo, porque a veces nos perdemos los funcionarios en turno y necesitamos recoger la esencia hacia abajo. Yo creo que esa es parte de las tareas que tenemos que hacer en los próximos meses para poder replantearnos
la ruta de Morena en esta época posobrador. ¿Consideras que la nueva dirigencia de Morena, entre otras tareas que tendrá, es preservar precisamente lo que se podría considerar como el legado del obradorismo? Yo digo que Morena tiene que recuperar todas esas luchas de izquierda de los últimos años, desde el 88 para acá. La aportación que han hecho grandes dirigentes, grandes hombres y mujeres, doña Rosario Ibarra de Piedra, lo que aportó, el ingeniero Cárdenas, el mismo Maquío con todo y sus circunstancias, aunque fue un dirigente del PAN y de derecha, pero tenía posiciones progresistas. Es decir, hay muchos personajes que hay que ir recuperándolo en estos tiempos y que puedan entrar al proyecto de lo que queremos en Morena. Hay que escuchar a esa gente, hay que leerlos, lo que han pensado. Y hay más, hombres y mujeres que lucharon en los movimientos sociales, que vienen de las luchas armadas. Es decir, hay que recuperar a todos esos sectores y ver qué es lo que se está pensando hacia adelante. Yo creo que hay que permitir que las opiniones de muchos actores que no se les ha podido escuchar puedan participar y podamos enriquecer más el proyecto de Morena. Eso va a ser fundamental en los próximos meses y es una de las tareas que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Estamos hablando de los retos precisamente para la nueva dirigencia nacional de Morena. Estamos aquí en el estudio platicando con Emilio Ulloa Pérez, aspirante a la Secretaría General de este partido a nivel nacional. Y vamos con la pregunta obligada, pues se convierte en un tema de análisis político. En este proceso de sucesión al interior de Morena se habla de la incorporación de Andrés Manuel López Beltrán a la dirigencia nacional de Morena como secretario de organización. No sé, Emilio, si nos pudieras platicar un poco cómo va este proceso de cabildeo al interior de Morena. Bueno, mira, comentarte, el día domingo próximo que tenemos ya en puerta, se va a discutir primero los estatutos. Esta parte es importante comentarlo porque se puede generar cierta condición que en la integración del comité ejecutivo surjan nuevas responsabilidades en cada una de ellas. Y entonces esto va a significar que ya después se nombra la dirigencia del partido. Primero son estatutos, procedimientos y entramos a los cargos. Y dos, lo que tú has comentado, como muchos se preguntan, el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues es un joven que ha estado muchos años apoyando la lucha sin aparecer públicamente. Él coordinó parte de la campaña del 18, estuvo en responsabilidades de estructura electoral y de organización, y después estuvo apoyando la elección intermedia en el 21, en esta también estuvo cerca. Es decir, es alguien que ha estado permanentemente y muy cerca con la Presidenta de la República. Eso es importante decirlo. A veces hay algunos columnistas que hablan que hay diferencias. No es cierto. Andy tiene una relación muy estrecha con la doctora Claudia, con la próxima presidenta, y siempre ha estado apoyando el proyecto. Entonces, y es un hombre que le gusta la política. Yo siempre he dicho, si le gusta, tiene todo el derecho. Lo que no se vale es que los padres obliguen a los pobres hijos a meterse a la política, ¿no? O los maridos que ponen a las esposas porque no tienen confianza en nadie más. Eso no puede ser. Tú tienes que estar preparado, y lo he insistido mucho, y hay que apoyarlos. Yo en mi caso, mis hijos no les gusta la política, y será porque los tuve mucho tiempo abandonados, no estuve con ellos, y tienen toda la razón. Entonces, me parece que la decisión de Andy es algo que se lo ganó con derecho, y se lo ganó con justa tarea que hizo por este proyecto, y qué bueno que va a estar ahí, porque representa un proyecto y representa una oportunidad. Y en el caso de quien se supone que será la dirigente, la presidenta del partido, es una mujer que estuvo muy cerca también, desde muy joven. Recuérdense que ella hizo el primer video de spot de campaña de Morena, y entonces hay muchos liderazgos. A la edad de ellos, pues son unos chamacos, ¿no? Pero me siento muy contento si logro llegar a esta tarea de lo que vamos a tener el próximo domingo, que es un comité ejecutivo que debe estar fortalecido
y acompañando las luchas sociales y acompañando las tareas y estando cerca de la Presidenta de la República. Para eso tenemos al partido y esa debe ser una de las grandes tareas para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. El acuerdo va caminando en ese sentido. Obviamente Ahí Luis María diríamos, Alcalde a la dirigencia nacional, a la presidencia, Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización y tú a la Secretaría General. ahí diríamos ese ambiente, hay esa posibilidad, vamos viendo cómo se va a madurar, ¿no? Porque hay unos que traen la idea de un consenso total, de un comité ejecutivo que sea consensado y se vote en el pleno, o hay la otra idea de que una parte sea consensada y la otra vaya a votación, que ha sido siempre el modelo que hemos hecho en los últimos congresos, desde el 17 hasta la actualidad, ¿no? Y el otro escenario es de que vayamos absolutamente todo el comité ejecutivo a ser votado en el pleno de los 3,000 congresistas. Son 3,000 congresistas que van a estar ahí votando y asumiendo su derecho, y primero es la tarea de darle sentido a la reforma estatutaria y después a los cargos de representación del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y cuál consideras que es el impacto político que tendría precisamente la incorporación de Andrés Manuel López Beltrán a la dirigencia nacional? Mira, en términos de la militancia, lo hemos medido, en términos del ciudadano, hay la aceptación plena, porque no es el nepotismo, sino es un joven que ha estado en las tareas permanentes del partido. Y en ese esfuerzo hemos consolidado todo y yo veo que sí hay condiciones para que Andy entre con una gran legitimidad, Y obviamente el Círculo Rojo, algunos sectores que han sido críticos permanentes, pues echan ahí un poco de sangre en sus plumas, ¿no? Y es más la descalificación hacia Andy, pero en Morena vemos que es una gran oportunidad de tener a alguien que pueda acompañar este esfuerzo de los próximos años, porque como bien se ha dicho, es el hombre que representa una parte de ese proyecto del obradorismo y por lo tanto nosotros lo vemos muy bien y yo en lo particular celebro que participe en este nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Y precisamente en el asunto de las próximas tareas, viene, después de la elección de la dirigencia nacional de Morena, viene la primera prueba, o una de las primeras pruebas en el 2027, las elecciones intermedias. ¿Cómo asegurar la cohesión? Esa es una pregunta importante porque va a significar la prueba de fuego después de la presencia del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él se puso a la tarea desde el 2012 conducir y encabezar un proyecto que fue Morena. Y llegó al 15, tuvimos el registro y en 3 años ganamos la presidencia de la República y en 3 años ganamos la mayoría de las gobernaturas del Estado, de los distintos estados, y hoy tenemos la mayoría absoluta en la Cámara, las 2 cámaras, la federal y el Senado de la República, y evidentemente que la tarea que viene con el licenciado es demostrarle que sin él hemos logrado crecer y hemos asumido la de cuidar el patrimonio de este proyecto. Porque eso va a ser también, es decir, ¿quiénes pueden estar a la altura de decirle a quien fue nuestro presidente? Es como cuando en su momento fue candidato el ingeniero Cárdenas, de demostrar que sí, y Andrés demostró que se podía ganar a través de la urna, a través de los votos, y en el 10-27 lo que tenemos que hacer es la unidad absoluta, porque vamos a tener que elegir nuevo Congreso Federal, tenemos que elegir los diputados locales, presidencias municipales, gobernaturas, o sea, la tarea es enorme y yo estoy seguro que con este proyecto y con la experiencia y la historia que nos ha dejado el licenciado Andrés Manuel, vamos a lograr obtener los objetivos que nos estamos proponiendo con unidad, sin sectarismo y con la participación de todas y todos y la invitación a que la militancia se entienda y se reconozca en este nuevo proyecto. Y otra tarea que también ahí queda, que es desde el punto de vista también político, es Morena, partido en el gobierno. ¿Cómo en los próximos años no repetir los errores del pasado y ser un partido que pudiera avasallar desde el gobierno? ¿Cómo hacer eso? Primero, en el retrovisor tenemos que ver las historias de 2 partidos, ¿no? Por un lado el PRD, por el otro lado el PRI. No cometer los errores que se hicieron.
quienes venimos de la izquierda, nos preocupa mucho que Morena no entre a ese tema, a los conflictos, a la descalificación, a las campañas internas entre nosotros, porque a veces es más fácil los pleitos internos que ganar elecciones, y eso no es lo saludable. Tenemos que insistir en que Morena tengamos un referee, ese es el Comité Ejecutivo Nacional, y demostrarle a la presidenta que estamos preparados para encabezar estas batallas, porque la presidenta tenemos que ayudarla a que ella se dedique a hacer el mejor gobierno de este país y a hacer el mejor gobierno de toda la historia de México. Esa es la tarea, y nosotros tenemos que acompañar ese esfuerzo y no quitarle tiempo en los conflictos internos, como pasó el año que tuvimos la definición de quién era el nuevo dirigente en Morena. Recuérdense cuando no tuvimos dirigente y tardamos casi un año en definirlo, y el INE se metió a levantar las encuestas para nombrar a los nuevos dirigentes del partido. Eso no puede volver a suceder, y tenemos que estar muy comprometidos con el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos años. Sí, que es un tema que pasa por lo que comentábamos hace rato, la institucionalización del partido y la legitimidad del propio partido. Se nos acaba el tiempo, Emilio, no sé si nos pudieras dar en un minuto conclusiones, cómo avisoras, independientemente de lo que pase el próximo domingo, cómo avisoras precisamente este proceso histórico que vivimos en la conformación de esta nueva dirigencia, en el contexto de venir de una elección presidencial, de una elección federal que ganaron de forma contundente. ¿Cómo avisoras este próximo escenario y sobre todo tus conclusiones de lo que hemos platicado? No, gracias, agradecerte primero. Yo veo un partido con mucho futuro, un partido muy consolidado y donde se permita que tantos actores políticos del país puedan sentirse ser parte de este esfuerzo. Yo creo que eso va a ser fundamental. No dejar a nadie en el camino. Tenemos que sumar a mujeres y a hombres que han venido aportando en los últimos años una lucha social. Y estoy hablando de finales del siglo pasado, del siglo XX, que estuvieron dando las batallas por transformar el país. Se logró en el 2018 y hoy estamos a punto de que esto no solo se consolide, sino que sea la vida pública y respetar a los demás, a los otros partidos, a los grupos sociales. Hay que verlos como adversarios, no como enemigos. Podemos tener distintas posiciones, pero al final del camino somos mexicanos y tenemos que buscar que la unidad nos esté por encima, que las batallas sean electorales y nuestras campañas. Terminando ella, tenemos que pensar qué mejor hacer por nuestro municipio, por nuestro estado y por nuestro país. O sea, yo apuesto a que Morena sea una suma de los distintos actores que viven en la vida pública y que a los que estén enfrente de nosotros los veamos como eso, como adversarios de proyectos, y respetarlos como actores políticos en las batallas que vienen. Gracias, pues muchas gracias, Emilio, por esta entrevista, por esta explicación de cómo está el proceso interno de Morena. Veremos qué ocurre el próximo domingo en el Congreso Nacional de Morena, que sin duda será singular, pues los congresistas, como ya hemos dicho, vienen con el impulso de los resultados electorales. Los retos están en el horizonte, al interior de Morena, para asegurar, obviamente, la unidad. Al exterior, caminar sin la presencia política del hoy presidente López Obrador y obviamente cumplir con la expectativa ciudadana. Estamos aquí en Reto 2024. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Buenas noches.